Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque. Muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra emisión en Tras la noticia, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Sale por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo hoy la asistencia técnica en nuestros estudios del niño May Vázquez, así como la producción de Jaime Almiral. Y justamente queremos agradecer al profesor Julio Schilling, politólogo y fundador y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, que haya tomado nuestra llamada una vez más, y tenemos bandeja repleta, la hora completa, con nuestro querido amigo el profesor Julio Schilling. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, querida Cari. Para mí, quiero que sepas que yo tengo ya agendado de forma permanente este espacio de los viernes por la tarde contigo, con el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí y al servicio de tu gran audiencia, porque Tras la Noticia es una trinchera para desmontar mentiras, para promover la libertad y defender la libre expresión a través del mundo. Así que el privilegio es mío de estar aquí a tu lado en esta trinchera de la libertad. Bueno, hablando de eso y precisamente y yéndonos a esa Cuba profunda que tanto amamos en las dos orillas, pues ya no engañan a nadie, Julio, lo que ha ocurrido con los movimientos de represión, de violencia del 11 de julio, han repercutido de forma internacional y negativamente contra esa dictadura brutal que socava todos y cada uno de los ahí conculca todos y cada uno de los derechos de los cubanos. Y te digo esto porque el Instituto Casla, que tú lo conoces también como yo, ha determinado que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela comparten patrones represivos expresados en detenciones arbitrarias y de torturas e ignoran a los organismos regionales y universales de protección de derechos humanos. Como tú bien sabes, la checa Tamara Sujo es una de las portavoces y directora del Casla Institute, que tiene su sede en Checoslovaquia, pero indudablemente a través de este comunicado, Casla ha criticado el accionar represivo de la dictadura cubana, sí, por sus letras, sin darle vuelta. No es autoritarismo, es una dictadura contra cualquiera que disienta del régimen, ilustrando como ejemplo precisamente los 1.442 personas arrestadas y detenidas, y muchas encausadas y sancionadas ya por los sucesos del 11 de julio del 2021. Uno de los patrones se refleja en el manejo de la justicia al servicio de quienes tienen el poder, ejerciendo detenciones arbitrarias. Otra estrategia represiva, señala el mismo instituto, es la aplicación de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el tratamiento para los reclusos que ejercen torturas psicológicas y a través de amenazas y aislamiento, poca alimentación. Ponen ejemplos de muchos y conocidos expresos políticos o presos políticos, como es el caso del cubano Sosa Fortuny, fallecido ya, Pablo Moya de la y Cristian Reyes, y otros presos políticos venezolanos y nicaragüenses. ¿Tu lectura de todo esto? ¿Cómo no? Primero,
el reporte de esa institución prestigiosa es, como decía, demoledor y, como decía San Agustín, la verdad desnuda. Nosotros muchas veces, porque ese reporte formidable, revelador, carente digamos, de nada en su análisis y su profundidad, obliga a la pregunta, ¿por qué será que son tan parecidos las metodologías? Y esta respuesta es muy sencilla, mi querida amiga, y nosotros hemos abordado esa razón en muchas ocasiones en este programa. Es porque Cuba comunista es quien manda en esos regímenes dictatoriales y siguen todo el guión. Y Cuba comunista tiene muchísima práctica en mecanismos de tortura, de represión. Recordemos que habían esbirros castristas en Vietnam asesorando a los comunistas del Vietnam del Norte de cómo torturar de forma más efectiva a prisioneros de guerra de los Estados Unidos. O sea, y nos estamos remontando a la década de los 60 y 70. Tan rápido como los 60, porque una de las cosas que hay que señalar que el castrocomunismo hizo inmediatamente fue mandar oficiales de su régimen, una vez llegada al poder, a la Unión Soviética y a Alemania Oriental, y a la República, en aquel momento en Checoslovaquia, para ser entrenado en mecanismos de tortura. El presidio político cubano, que tú conoces muy bien, fue uno de los laboratorios donde el castrocomunismo experimentaba en metodología de tortura, en metodología de lograr el comportamiento humano que ellos necesitan para mantenerse en el poder. O sea, si un fenómeno que empezó desde 1959, que se fueron formando, preparando, ya para la década de los 60 en Vietnam, están ellos asesorando a los vietnamitas del norte de cómo llevar a cabo las torturas y estos mecanismos. Lo hemos visto no solo ahí, a través en el Medio Oriente, en África, por supuesto, en todos estos procesos de guerras para imponer el comunismo internacional. Ahí ha estado Cuba comunista asesorando en esto. Entonces, pues es lógico que lo hagan en estos dos casos que son similares al cubano. Y vale la pena destacar, Cari, la diferencia. Por ejemplo, en democracias, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno para mantenerse en el poder, para ser otra vez aprobado por ese sistema consensuado de la voluntad popular? Bueno, tienen que cumplir promesas, tienen que dar resultados favorables, tienen que en efecto representar los intereses de sus países a lo mejor, la mejor posibilidad, y lograr que convencer a la ciudadanía de que ellos meritan más tiempo en el poder. En cambio, dictaduras como la que hay en Cuba, lo que ellos más dependen para mantenerse en el poder es la represión, es el terrorismo de Estado. Entonces esto se convierte en una ciencia que este reporte pues señala todas las síntomas, todos los resultados, pero hay que entender de que esto es un procedimiento de ciencia, tal vez la ciencia que habló, el socialismo científico que habló Marx, yo creo, pero es una fórmula necesaria e indispensable para ellos mantenerse en el poder. Por eso un demócrata ve lo que está ocurriendo en Cuba, ve estas condenas, ve lo que ha ocurrido en Nicaragua con opositores, ve lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ocurre en todos estos tres países, y se queda, dice, pero ¿cómo es posible? O sea, hasta parece como que no fuera verdad. Bueno, sí es verdad y obedece a la necesidad de la supervivencia, y tenemos que señalar que el 11 de julio
obligó al castrocomunismo a recobrar, como lo estamos viendo, estas sentencias draconianas contra una población civil que pacíficamente se expresó su voluntad sin agredir a nadie, y sin embargo esta es la respuesta brutal. Son los tanques castristas que por medio de los tribunales están pulverizando a cubanos en general, pero muy en particular su juventud. Pero también hay malas noticias en el orden económico, porque hay un escándalo en Sudáfrica. Te cuento que más de 24 millones de dólares pagados a Cuba por entrenar a sus militares han sido denunciados por la ministra de Defensa del país africano, quien reconoció que desde el 2014 Pretoria envía a sus soldados a la isla para entrenar y aprender español. Este es un cable fechado en Pretoria, y que dice que la ministra de Defensa y veteranos militares de Sudáfrica, Thandi Modise, reveló que las Fuerzas Armadas del país han pagado más de 24.333.584 dólares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Cuba para entrenar a sus efectivos en la isla. Y la ministra agrega y reconoció que desde el año 14 Pretoria envía militares a Cuba para entrenar y aprender el español. De acuerdo con el medio local de South African, militares de la nación africana han pasado a hacer partes de cursos en Cuba, entre ellos algunos para pilotos de la Fuerza Aérea de control aéreo, psicología, posgrado en defensa y estrategia. O sea, que continúan tratando de desestabilizar a medio mundo a 90 millas de Estados Unidos. Eso es un hecho que solo dejará de ser cuando Cuba sea libre. O sea, en todo momento el castrocomunismo se proyectó con ambiciones internacional, primero llegando al poder con la asistencia absoluta del comunismo internacional, principalmente la Unión Soviética, por medio de espionaje, por medio de desinformación al Departamento de Estado de los Estados Unidos, por medio de penetrar instituciones de Cuba republicana para dar una visión falsa de el contenido ideológico de los que encabezaban la guerrilla que quería desestabilizar y derrocar al régimen autoritario de Fulgencio Batista. Una vez llegada al poder, pues naturalmente la Unión Soviética ya ahí pues salió del closet y fue mucho más proclive, mucho más visible su ausencia. La Unión Soviética, el comunismo soviético, no el comunismo, sino el comunismo soviético se cae, el castrocomunismo reformula el modelo a través del Foro de Sao Paulo y pues ya directamente asume el papel en el hemisferio occidental de lo que fue la Unión Soviética, pero subvencionada por el caso piloto del modelo inaugural del Foro de Sao Paulo, el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que fue Venezuela. Entonces, pues, ese propósito de buscar, y hay que añadir, entre esto también está el negocio, no solo es fines imperialistas, vamos a estar claros, porque... dinero, billetes. Exactamente, recibe todo lo que están dispuestos a enseñar chino, mandarín, si alguien lo paga. O sea, porque eso es así, todo está a la venta, todo es la búsqueda constante de fuentes de ingreso es un régimen parásito, un régimen que no se puede sostener. La riqueza de Cuba es propiedad de un grupo de personas que son los que se han incrementado su patrimonio personal y bueno, no hay que hacer
no hay que hacerle mucho, no hay que convencer mucho a los cubanos de esa realidad. El índice, por ejemplo, de la miseria, de ser el país más miserable para vivir, que mira factores socioeconómicos solamente, no mira la libertad, no mira otras cosas que tal vez son más importantes que la economía, y pues claramente señala que Cuba está en el peor de los casos. Bueno, eso es porque la prioridad siempre ha sido la política. Entonces, pues todo esto, este es las Fuerzas Armadas castristas lo mismo están ejerciendo el capitalismo de Estado por medio de estar a la cabeza de emporios de hoteles y polos turísticos, como vendiendo mojitos en hoteles, como alquilando automóviles, como enseñando a surafricanos a aprender español, todo con el fin de buscar el mecanismo de entrada y en este caso de pues reclutar, porque recordemos que lo que es el espionaje, lo que es lograr abultar ese cuerpo que utilizan en el exterior para desinformar y para obtener información de determinados países, pues es parte de la razón por la que lamentablemente se han mantenido en el poder. Siguen las malas noticias porque hay escasez de gasolina en Cuba. Mira por dónde el efecto dominó, y esto está siendo pues denunciado por las largas colas para comprar combustible, en otros casos gasolineras cerradas o a la espera de ser abastecidas. Y de acuerdo a testimonios llegados a nuestra emisora a través de un magnífico reportaje de nuestra colega Ivette Pacheco, pues indudablemente hay problemas con el combustible en más de 3 o 4 días, identificándose la persona que lo dice y diciendo que no cree que el aumento de los precios van a ser tan importante como la escasez del combustible. Y esto aparentemente tiene mucho que ver con que se ha complicado la situación en la provincia de Matanza. Por ejemplo, el periódico Esturón informaba que a partir del 20 de marzo se regulará la venta de combustible de los servicentros a las personas naturales, es decir, a los particulares, según informaba Guiobel Quintero, funcionario provincial, quien además precisaba que esto sucede debido a las dificultades existentes en la cobertura de estos recursos en dichos establecimientos. A partir de ahí, en una opinión del economista Omar Berléndez Pérez, esto puede haber sido un desabastecimiento relacionado con algún barco de Venezuela que no entró, porque a diferencia de lo que pasa en el mundo, Cuba tiene cierta estabilidad por el acuerdo con Venezuela y realmente ya hay un problema en Cuba, y es que los privados están poniendo cualquier precio, no hay una relación entre lo que es pagar en las CUPET y la relación que hay con los transportistas. Así que agregaré otro problema más a la tiranía cubana. Y aquí, mira, esta noticia que estás dando está unida y facilita el entendimiento de por qué la casualidad que hay en Venezuela y Nicaragua la misma metodología de represión que en el caso cubano. Venezuela, o sea, el petróleo venezolano, pues es ya parte de un producto del castrismo. Y no solo va por el consumo interno, o sea, por el consumo interno que la industria cubana utiliza los métodos más antiguos, o sea, más consumidores de gasolina, porque la modernización no se ha realizado, pero también el castrocomunismo está buscando por medio el alza en el precio del petróleo para retomar
la posibilidad de estar reexportando eso. Entonces, pues ya estos escaseces es lo mismo de siempre, o sea, el escasez que hay de médicos. ¿Por qué? Porque los médicos los está arrendando como mano de obra esclava. Bueno, acá vemos los escaseces, que sin duda ellos no dejan de apreciar la oportunidad, tomar ventajas, de buscar recursos económicos para la supervivencia. Y en cuanto a las necesidades del pueblo, bueno, eso nunca fue una prioridad, mucho menos ahora que están con problemas muy serios, donde en el caso de nuevo del el conflicto que hay por la invasión rusa a Ucrania. Efectivamente, mira por dónde. Claro, y el impacto que el petróleo, que la agresión rusa está teniendo en el petróleo internacional, pues naturalmente Venezuela, productor de petróleo, pero el administrador es Cuba comunista. Entonces, pues naturalmente anuncian todos estos escaseces, no solo por la desestabilización mundial que hay por esa guerra, sino viéndolo como un mecanismo para aprovechar y abultar sus arcas con la alza en los precios. Entonces el pueblo cubano siempre es el que va a pagar la cuota más pesada. Bueno, la producción me dice me quedan 2 minutos. Vámonos a la breve pausa. Regreso con la segunda media hora. Entra en la noticia nuestro invitado de hoy, el profesor Julio Schilling. Ya regreso, vengo con más. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso y tenemos una conversación con Julio Schilling. Y estamos hablando de Julio, no quería interrumpir este tema. Hay mucha preocupación en Cuba, hasta incluso los propios evangélicos han enviado una carta abierta al régimen de La Habana para manifestar su oposición a la permanencia de la pena de muerte en el Código Penal. Esto es preocupante, muy preocupante, porque indudablemente esto va a ir al debate. Se aprobará en abril de este año por la Asamblea Nacional. Tenemos abril encima de nosotros y ya católicos y protestantes, evangélicos de distintas denominaciones han mostrado su preocupación por ver cómo en el Código Penal se pretende implantar en el año 2022 consigna aún la pena de muerte entre los artículos. Si bien desde el 2003 se encuentra en moratoria, como ciudadanos cubanos y como evangélicos reclamamos la abolición de esa práctica que ya apenas se había mantenido o que mejor dicho, se mantiene en pocos países de América Latina, es por la misiva difundida por la publicación independiente Atlántica a través de Facebook. Bueno, imagínate, en el año 59 la pena de muerte, como praxis en la pena de muerte y el fusilamiento como castigo, a veces por convicción y nunca justamente, propiamente hablando, se aplicaron penas de muerte más por convicción que por sedición y fueron llevados al paredón, como todos sabemos, miles de hombres. ¿Tu criterio sobre esta implementación a estas alturas del juego de la pena de muerte, que por cierto, la última que se produjo en Cuba fue de 3 ciudadanos que intentaron robar la lanchita de regla y, de acuerdo al difunto Fidel Castro, fue por escarmiento? Me parece pues muy sensata, muy... Hay preocupación, déjame decirte. Mucha. No, y tiene toda razón, porque tienen toda la razón, porque me refiero al
a los grupos evangélicos y grupos religiosos en esta posición. No me refiero a la razón a la dictadura castrista, para estar claro. Pero la posición de ellos parte de una realidad que están viendo una profundización en el terror y los crímenes de lesa humanidad. Y el castrocomunismo está buscando tener la licencia de los fusilamientos nuevamente para implementar, agrandar el terrorismo de Estado. O sea, estamos viendo las condenas draconianas de nuevo como se vieron en la década de los 60 y 70, ¿verdad? Donde décadas que le dan a cualquiera por simplemente estar parado en una esquina y tirar una foto con el celular. Entonces, ahora estamos, está la fase 2 de agrandar las herramientas del terror para evitar otro 11 de julio, que está al doblar de la esquina. Vamos a estar claros, porque el castrocomunismo ha entendido claramente que sus 62 años de propaganda, de adoctrinamiento, de formación marxista le ha dado cero resultado. O sea, cuando tienes un pueblo que se levanta pacíficamente, la mayor parte de ese pueblo de nuevo criado, formado en cautiverio y piden cambios sistémicos, piden libertad, piden el fin del comunismo en Cuba. Entonces, quiere decir que ellos tienen que, ya que, o sea, los mecanismos suaves de represión no les ha funcionado, pues tienen que volver a implementar los mecanismos duros. Aquí hay algo, perdóname que me interrumpa, lo que ocurrió en Cuba ha demostrado al mundo entero que la cacareada autodeterminación del pueblo cubano era otra de las mentiras que se desmontan, porque es que la mentira es más pequeña que un pañuelo. Y desde luego esto que ocurrió de forma espontánea y esto que está ocurriendo, hay dos situaciones preocupantes, la del Código Penal y la del Código de Familia, donde incluso podrían los padres perder la patria potestad. ¿Y todo por qué? Porque el hombre nuevo se perdió por el camino. El hombre nuevo no salió pidiendo comida, no salió pidiendo nada más que libertad, la misma de la cual gozan más o menos con ciertas o mayores restricciones otros países del mundo. O sea, esa cacareada autodeterminación se le fue al piso totalmente con lo que ocurrió el 11 de julio. Esto siguiendo la línea de pensamiento. De ahí que han endurecido de forma total y absoluta para dar terror. Eso no se llama más que terrorismo estatal, que es lo que ha engrasado esa tiranía con los dineros que le entran de forma parásita a través de tanto de remesas como a través del petróleo de Venezuela, a cambio de los médicos cubanos convertidos en esclavos de bata blanca y desde luego habilitando instructores como ahora en Sudáfrica para enseñar español a los sudafricanos. O sea, el pueblo de Cuba le movió el piso a la tiranía de una manera tal que están dando golpes ciegos. Ese es mi punto de vista. No sé si lo compartes conmigo o tienes algo más que agregar. Estás totalmente acertada, mi querida amiga, con tu visión radiográfica, como siempre. Porque, a ver, el Código de Familia, ¿qué es lo que está diciendo el castrocomunismo con eso? Le está diciendo a los padres, si ustedes no reprimen a sus hijos,
y les prohíben que que ejercen la libre expresión en la calle, se lo vamos a quitar y nosotros nos vamos a ocupar de esto. Eso es lo que le está diciendo. Quieren proveer la pena de muerte para allá claramente, más allá de que ellos, si lo quisieran hacer, lo harían, buscarían, o los matarían, como hicieron con Osvaldo Payá, por ejemplo, y tantos otros que de pronto murió en un accidente. O sea que ellos nunca han sido tímidos si tienen que salirse de alguien. Pero quieren, el terror requiere una visión pública. Entonces ellos quieren que públicamente las personas sepan, ahí está el paredón, cuidado. Esa es la idea detrás de todo esto. Pero esto nos deja ver que el régimen es vulnerable, que está vulnerable, que lo que aconteció el 11 de julio, o sea, les tiene que dar una base de gran temor, porque, repito, que no hemos visto, y esto es importante destacarlo, a pesar de la campaña que puedes estar segura que han estado llevando a cabo, de presionar, de torturar, de hacer todo lo posible para que los patriotas cubanos que están enfrentando las condenas o están en espera de recibir las condenas, pues reciten alguna que ya le han ratificado a muchos condenas que sobrepasan los años que tienen los condenados. Correcto. Es increíble, en pleno siglo XXI, que tengamos que estar hablando en vez de jóvenes con carrera, echando para adelante un país, jóvenes encarcelados, echando para atrás el país. Ellos, los comunistas cubanos, echando el país hacia atrás un siglo, y que estuviéramos en la época de la colonia. Es así, pero fíjate la gran frustración que el castrocomunismo tiene que tener de no haber logrado de ninguna de las personas que están padeciendo estas campañas de terror, de que le echen la culpa a lo que ellos hubieran querido a la CIA, a los Estados Unidos, a los grupos patrióticos cubanos en el exilio. No lo han logrado. Quiere decir que esos cubanos están aceptando sus condenas igual que ustedes la aceptaron, mi querida amiga, con dignidad, con patriotismo, conectados con nuestro glorioso pasado. Pues esto tiene que ser muy frustrante y causarle gran temor a la dictadura en La Habana. Hay preocupación, y quiero compartir contigo. Sabes que por primera vez, pues indudablemente estamos viendo pues a una mujer al frente del Comando Sur, y está alertando sobre la agresiva expansión de Rusia y China en América Latina y el Caribe. Indudablemente, la actual jefa del Comando Sur dijo en el día de ayer que la influencia de China y Rusia en la región del continente americano está provocando más inseguridad e inestabilidad. El gobierno de Estados Unidos sigue vigilante de los movimientos de Rusia y China en el sur del continente americano, y esto lo dijo el jueves, el día de ayer, durante una audiencia ante el Senado de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, primera mujer que se convierte en jefa del Comando Sur, y mostró su preocupación por la agresiva expansión de ambos países en la región. Llevo casi 5 meses al mando, y de lo que más me abrió los ojos fue la medida en que China y Rusia están expandiendo agresivamente su influencia en nuestro vecindario en América Latina y el Caribe, declaró Richardson
recalcando que esta zona está experimentando una inseguridad e inestabilidad. Dame tu criterio, porque indudablemente ha puesto el dedo sobre el renglón. También habló de las visitas de Rusia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hablando sobre la China, dijo muy claramente: seamos claros, la República Popular China no invierte, ellos extraen. Con relación a Rusia, Richardson señaló que el presidente Vladimir Putin busca mantener abiertas sus opciones y mantener relaciones con países sudamericanos en un momento especialmente delicado para la paz mundial después de la invasión rusa a Ucrania. En enero, el vicecanciller ruso dijo que no podía afirmar ni desmentir que Rusia enviaría activos militares a Cuba y Venezuela pocos días antes de la invasión a Ucrania. Además, recordó que el viceprimer ministro ruso visitó Nicaragua, Cuba y Venezuela hace una semana, justo antes de comenzar esta invasión, este genocidio que están cometiendo en Ucrania. ¿Tu lectura? La guerra rusa-ucraniana, o sea, la invasión de Rusia a Ucrania, ha despertado algo que hacía falta que se pusiera de en pie. O sea, la caída del comunismo soviético lanzó una paz falsa sobre el globo que tanto China comunista como la propia Rusia han utilizado. Recordemos que Putin llega al poder en el año 2000. Entonces, quiere decir que la democracia, los beneficios de la caída del comunismo soviético, más bien fue un espejismo. Pero sí produjo una paz artificial donde tanto China comunista como Rusia avanzó enormemente en el mundo, utilizando el comercio por un lado y otros mecanismos por otro, para promover sus intereses despóticos. En el caso de América Latina, por un lado, la base de espionaje más grande en el hemisferio occidental está en la Patagonia, de China comunista, en Argentina. En las afueras de Managua está la base de espionaje más poderosa, satelital, propiedad rusa. O sea, la presencia, las armas rusas, que Rusia ha sido uno de los exportadores de armas más grandes, ha beneficiado con contratos que si ambos países fueran libres, Venezuela y Rusia, entenderíamos, por ejemplo, qué fue lo que se negoció, porque ha habido un traslado de armamento extraordinario desde hace tiempo. De modo de que este pronunciamiento de los Estados Unidos, acá el Comando Sur, con gran privilegio cerca de la capital del exilio del comunismo, no solo cubano, sino venezolano, nicaragüense, boliviano, está señalando y tomando posición con algo que la verdad es que muchos veníamos anunciando desde hace tiempo, que América Latina se estaba ignorando, que había grandes avances por los chinos y los rusos y los iraníes, que están muy vinculados al régimen de Putin en nuestro continente. Esto lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Entonces, la agresión rusa contra Ucrania está llevando, y el genocidio que están llevando a cabo, está despertando a el mundo libre, que me parece que es necesario que tomen conciencia, y no solo tomen conciencia, sino que adopten políticas en acorde a la preservación de la libertad y de
no solo contener, sino revertir el despotismo en donde está establecido, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua y como Bolivia. Déjame decirte que la jefa del Comando Sur no tiene peros en la lengua, se metió en aguas bien profundas señalando que esto todo le da vía libre para las organizaciones criminales. Alertó que las organizaciones criminales transnacionales operan casi sin oposición y abren un camino de corrupción y violencia que crea una brecha y permite que la República Popular China y Rusia exploten estos países. Todo esto, dice la jefa del Comando Sur, representa una amenaza a la seguridad de los ciudadanos, socavan la confianza pública y las instituciones gubernamentales e impulsan la migración irregular a nuestra patria. O sea, no quitó el dedo del renglón. Debemos maximizar las herramientas como los programas de cooperación en materia de seguridad para entrenar y equipar a los ejércitos de nuestros socios, poniendo como ejemplo a Colombia. Fue fuerte y contundente y concluyó insistiendo en que ahora más que nunca Estados Unidos debe liderar en este hemisferio y eso requiere un enfoque constante y una inversión sostenida para ayudar a construir un vecindario compartido que sea libre, seguro y próspero para nuestras generaciones venideras. Catapultante informe. Formidable, magnífico y demostrando un entendimiento de la realidad. Porque entre las cosas que quedan entendido en ese reporte es el reconocimiento, por ejemplo, del narcotráfico y cómo el narcotráfico está entrelazado íntimamente con los regímenes socialistas del continente, de la cual se benefician Rusia y Siria. China comunista, recordemos, es el exportador más grande de fentanilo, esa droga terrible, hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿por dónde entra toda esta droga? Bueno, por la frontera sur. Quiere decir que para China comunista y Rusia, América Latina es por su posición geográfica, es fundamental para sus propósitos imperiales. Entonces, ese reporte, esa posición declarada del dirigente del Comando Sur de los Estados Unidos es importantísimo, es muy diferente a declaraciones que todos recordamos con gran lamento haber escuchado por el papel de desdibujar la realidad que hizo la espía castrista Ana Belén Montes. Esto quiere decir que los Estados Unidos está tomando conciencia plena de la realidad y los trabajos del espionaje castrista pues se están echando a pique. Por eso los Estados Unidos tienen que, y me alegro mucho que se han puesto a un lado todos esos acuerdos que tenían con determinadas agencias castristas de inmigración, de seguridad, una cosa absurda. Vamos a tener un acuerdo con un enemigo que lo único que va a hacer es penetrar para obtener información. Entonces, el conflicto, todo lo que está ocurriendo en Europa en este momento, el genocidio, la gran amenaza de un nivel de guerra mucho más catastrófica, pues está abriendo los ojos al mundo libre y los Estados Unidos está mirando a su patio, como tú bien señalas,
porque su patio está minado y hay que preservar a los aliados, como en Colombia, como en Brasil, y alimentar esa relación, esa solidaridad democrática y recordar lo que nos dijo hace mucho tiempo Rómulo Betancourt, ese presidente venezolano que no se dejó seducir a pesar de todas las ofertas que Fidel Castro le hizo para unirse a él en una guerra para llevar a cabo el socialismo en el continente, y eso es promover la ética democrática. El tiempo contigo se me va volando, pero tenemos una cita donde vamos a seguir explorando y desmontando las mentiras que el régimen castrista ya no tiene cara con que desmontar. Quiero agradecerte extraordinariamente que hayas compartido este programa en el día de hoy y te doy las gracias. Un placer y una obligación siempre. Muchísimas gracias, y Julio Schilling pues concluyo mis funciones en el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de May Vázquez y la producción de Jaime Almiral. Ahora quédense en sintonía con el resto de la programación de Radio Martí. Se despide de ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.